Bienvenidos y bienvenidas a este especial de la Agenda 2040 en Teleantioquia, clases maestras del concurso de cuento Antioquia Reimaginada, un sueño de Confama que en su tercera versión se une con la Agenda 2040 de la Gobernación de Antioquia para contar las historias del departamento, para contar a la región, para contar las historias de sus habitantes. Estamos en un espacio mágico, un espacio encantador, que es el Biblioteca y Centro Cultural Confama de Aranjuez, el antiguo manicomio departamental, y tenemos además un público maravilloso de expertos literarios que ahorita seguramente van a intervenir también en esta clase, y desde aquí vamos a conversar con el profesor y poeta Javier Naranjo Moreno, que ha tenido una larga trayectoria en el tema de la difusión de la cultura, de la promoción de la lectura, que tiene un diccionario maravilloso que se llama Casa de las Estrellas, un texto que se llama Los niños piensan la paz, entre otros textos de poesía, pero además es un reconocido en el tema de la promoción de la lectura. Entonces vamos a empezar con él. Javier, bienvenido a este espacio y empecemos contándole a los chicos qué significa eso de uno, que otros lo consideren a uno escritor cuando uno a sí mismo no se considera como tal. ¿Qué significa eso? Hola, muy buenos días, chicos, chicas, profes. Me alegra mucho estar acá, un poquitico de susto para este comienzo, empieza uno más o menos así. Pero Alejandro me pregunta eso, ¿qué significa ser escritor cuando uno no se cree eso? Yo tengo que contar también una pequeña historia a partir de eso. Pues primero, la verdad, toda la alegría del mundo de poder conversar ahora con ustedes un ratico. Ahora, más adelante, también les voy a preguntar algo para que participen. Yo antes de dar respuesta a lo que Alejandro me dice, a lo que me pregunta, que va a surgir en medio de la conversación más adelantico, quiero contar un poquito de dónde vengo. Ustedes están en Río Negro, chicos, chicas, allá está el colegio, yo estoy cerquita, vivo en el Carmen de Viboral, algunos de ustedes seguro lo conocen. Es un municipio, para quienes nos escuchan, nos ven desde otros municipios también del departamento, es un municipio con una tradición ceramista muy bonita, cerámica pintada a mano. Yo vivo en una montaña, de allá vengo ahorita vengo de allá en una montaña del Carmen de Viboral, acompañarnos aquí a conversar un poquito de lectura, de escritura, de lo que he buscado en la escritura de los demás, de niños como ustedes, de adolescentes, de adultos, de lo que he creído encontrar, de lo que he encontrado y de la importancia que tiene que ustedes escriban, que empiecen a escribir, pero no las tareas, no para que les califiquen, que escriban por el puro gusto de hacerlo. Vamos a hablar un poquitico de eso. Entonces, vengo de allá, del Carmen de Viboral, vivo allá con mi esposa, hay unas planticas, me encanta el campo, una huerta, unos arbolitos que cultivamos, nos gusta mucho meter la mano en la tierra porque eso le regala a uno cosas muy especiales. No solo los frutos de la tierra, sino el encanto de la energía, la cosa bonita de untarse de tierra a uno, como del origen de las cosas también un poco. Y tenemos 5 gatas, nos llenamos de gatos, en este caso gatas. De allá vengo entonces a coger esta invitación. Bueno, yo recuerdo cuando tenía la edad de ustedes, empecé a leer mucho, cuando aprendí a leer empecé a leer mucho porque yo veía una cosa, yo veía que mi papá solo pudo estudiar hasta tercero y cuarto de primaria. Bueno, digo tercero y cuarto, porque él decía cuarto, pero mi hermana y yo somos 2 hijos, tenemos la sospecha que solo hizo hasta tercero, pero él se apenaba de no haber podido terminar su estudio. No pudo terminarlo por varias circunstancias, porque eran una familia numerosa, eran muchos hijos, y le tocó ayudar a levantar la familia también, o sea, tuvo que salir de estudiar para ayudar en la casa. Entonces él decía, yo hice hasta cuarto de primaria, pero yo veía a mi papá, cuando yo llegaba del colegio, cuando yo llegaba a la casa, yo lo veía sentado con un objeto en la mano, con algo que después supe que se llamaba libro, y yo lo veía leyendo unos libritos y yo me emocionaba, porque en ese momento para él no existía sino eso, o sea, sus libros, estar sentado ahí, perdido de todo, como maravillado, como encantado, como elevado, yo no sé, algo se lo robaba. Entonces, el niño que era yo, que tenía la edad de ustedes,
empecé a pensar qué es lo que hay ahí tan especial que mi papá en esos momenticos no está, que está ahí metido en eso. Mi papá leía unos libritos de filosofía, unos libritos chiquitos naranjados, entonces lo recuerdo con esos libritos ahí, sentado, olvidado de todo, olvidado y protegido también de todo. La familia no era rica, pero lo que nunca faltó en la casa, debo decirlo, fue comida, por fortuna. Sé que para algunos eso es muy complicado, esa realidad es muy complicada. Hay mucho hambre en el mundo, hay mucho hambre en nuestro país también. Debo decir que en mi casa nos las ingeniamos para que no faltara la comida, pero los otros asuntos, la ropa, etcétera, etcétera, era complicado de conseguir para el trabajo que tenía mi papá, porque él tenía que ver por dos casas, la casa de su familia todavía, y aún casado, aunque estaba casado, tenía que ver también por la casa familiar, de donde venía de sus hermanos, y la casa nuestra. Bueno, para no alargarme lo de la familia, debo decir que yo empecé a leer entonces, y que mi papá, que no tenía para comprar libros, me vinculó a una biblioteca. Y le agradezco muchísimo a la Biblioteca Pública Piloto, porque yo llegué ahí a esa biblioteca, porque mi papá, como un regalo de cumpleaños, sacó un carnet de la biblioteca y me dijo: este es tu regalo de cumpleaños. No sé cuántos años tenía, por ahí 9 años, y me empezó a sugerir libros, pero él no sabía gran cosa, le encantaba la filosofía, pero no sabía gran cosa de la literatura, de la poesía, de los cuentos, no sabía mucha cosa porque le gustaba otro tipo de lecturas. Entonces, encima de la casa donde nosotros vivíamos, yo recuerdo, había un señor que escribía y escribía muy bien, y ese señor le dijo a mi papá qué libros podía leer el niño que era yo en ese momento. Entonces empecé a leer y a buscar en la Biblioteca Pública Piloto lo que él recomendó, lo que ese señor le dijo a mi papá: entréguele, búsquele estos libros. Y nos íbamos a la biblioteca pública, ya después fui solo, nos íbamos a buscar esos libros. Bueno, pero ustedes dirán, ¿y la escritura? Porque es que Alejandro dijo ahora que escribo y que no me considero escritor. La escritura no empezó en ese momento, sino en la adolescencia. Cuando yo era un muchacho, yo de niño todavía no era capaz de escribir bien, pero cuando fui un poco más grande, un compañero llegó a la clase y yo leía ya de todo. Yo me tiraba en un sofá y me olvidaba de todo, de que de pronto no había una cosa o la otra, y me metí en esas aventuras. Me metí en aventuras que leía que eran una cosa maravillosa, y yo me iba en esas aventuras. Yo peleaba en una guerra porque había libros de guerra también, o me metía en aventuras en la selva a buscar plantas, animales, etcétera. Yo en ese momento, en ese sofá, no estaba en la casa, estaba en lo que estaba leyendo, y eso me fascinaba. Pero en algún momento, como yo pensé que siempre los que escribían estaban en los libros, todos los que escribían estaban, yo pensaba que todos estaban muertos, quienes escriben están muertos y solo están ahí en los libros. Nunca pensé que uno podía hacerlo. Ya después me convencí que sí, que cualquiera de ustedes y cualquiera puede escribir, ¿sí? Pero después, una vez llegué a la clase y un compañero me mostró algo que me impresionó, me pareció muy bonito, y le pregunté de dónde había sacado eso que había ahí, de dónde había sacado lo que estaba ahí, y me dijo: lo escribí yo. Yo no podía creer que uno podía escribir. Yo dije: ¿cómo? ¿No lo sacaste de algún lado? Me dijo: no, yo lo escribí. ¿Y cómo se hace? Y me dijo: empieza a escribir lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que te emociona, lo que querés imaginar, lo que pensás para tu futuro, lo que deseas. Y empecé a hacerlo. Así lentamente, y pasados los años, fueron saliendo unas cosas que se llaman poemas, algo que se llama poemas, que tiene algo que se llama poesía.
Yo espero que en muchos de esos poemas hay poesía, pero este es un enredo en el que no nos vamos a meter, pero yo empecé a escribir no propiamente cuento, sino poemas. Eso que se escribe de para abajo un poquito y que a veces creemos que es, a mí me parecía horrible la poesía, yo pensé que todo se escribía de para abajo, poesía eran cosas que se escribían de para abajo con palabras muy rebuscadas, muy malucas. Entonces me convencí de que no era así, empecé a escribir y poco a poco se fueron publicando cosas. Se fueron publicando cosas y aparecieron libros, y ahí es cuando respondo un poquitico a la pregunta de Alejandro. Es que yo sigo creyendo que un escritor conoce muchas cosas, pero al mismo tiempo cualquiera que escribe es un escritor también. A ver, yo pensaba y sigo a veces creyendo que el escritor sabe mucho de la lengua, que el escritor sabe mucho de la historia de la lengua en la que escribe, y que yo todavía no he llegado a eso. Pues lentamente se va llegando a eso. Cualquiera puede escribir. Pasados los años se empiezan a publicar estas cosas que escribí, y pasados los años se empiezan a publicar cosas que voy recogiendo entre niños como ustedes. O sea, empecé a recoger palabras de niños, frases de niños que ahora, cuando yo empecé, tenían 4, 5, hasta 12 años, y ahora esos niños podrían ser los papás de ustedes. Ya están grandes, ya son adultos, muchos de esos niños, pero yo no me he vuelto a encontrar con ellos. Yo empiezo a recoger esto y me empiezo a emocionar de lo que voy encontrando, porque eso que se llama poesía, eso que se llama como, eso que viene del corazón, eso que viene de lo hondo, que es capaz de revelar las cosas de adentro de los seres humanos y que podemos llamar poesía, eso estaba ahí en esos escritos de los niños también. Entonces yo voy recogiendo esto y algo hay aquí de eso. Yo ahorita les voy a preguntar algo, pero miren lo que dicen niños como ustedes. Hay un pequeño juego que yo hacía con ellos y era decirles a los chicos como ustedes que yo soy un extraterrestre y que necesito que me ayuden a entender unas palabras que escuché llegando acá. Ese era lo que yo hacía. Y los niños salían con unas cosas muy especiales. Yo voy a abrir al azar, pero ahora en un ratico les voy a preguntar algo de esto a ustedes. Voy a abrir al azar nada más a ver qué me regala la casualidad de esto. A propósito, poesía. Entonces pregunté, ¿qué es poesía para ustedes? A un grupo de niños del oriente antioqueño, de Río Negro precisamente, y contestaron algunas cosas como estas. La poesía es muy bonita porque da frases de amor. Oscar Albert, 11 años. Poesía. Este es un chico, ahora lo recuerdo, mexicano, Olmedo, y poesía dijo algo aburridor. Yo no sé si ustedes piensan lo mismo, algo aburridor y solo lo aprenden los poetas. Pero eso lo podía decir, todos podían decir lo que quisieran porque no había nada bueno ni nada malo. Yo respetaba la voz de cada niño. Poesía, hay veces que uno no tiene nada que hacer y se pone a escribir poesías. Blanca Yuli, de 10 años. Allá estarán ustedes pensando qué es eso de poesía, pero ahora conversamos un poquito. Poesía es como estar cantando. Mariluz, de 9 años. Y poesía es igual a lo que decían en los años antiguos, Luis Fernando, de 10 años. Entonces miren estas cosas bonitas, estas cosas. ¿Hola? Aquí uno de los chicos dice, así se llama mi hermano. Bueno, estas cosas que yo iba recogiendo me emocionaron demasiado e hicieron que yo siguiera recogiendo palabras de ustedes, frases de ustedes. Entonces busqué, hay otro libro que se llama Los niños piensan la paz, donde los niños cuentan historias de la vida, niños de Colombia, de muchas partes de Colombia cuentan historias de su vida. ¿Por qué escucharlos a ustedes? Miren, porque ustedes tienen muchas cosas para decir, porque muchas veces los papás, por estar tan ocupados, tristemente no les ponemos cuidado, como decimos en Antioquia, no les paramos bolas, y ustedes tienen mucho para decir.
mucho para decirnos, mucho para contarnos. Esta también es una invitación a que se animen a escribir para el concurso de cuento, a que pensemos en muchas cosas, sientan, se animen a que lo que están sintiendo aparezca en un papel. Pero Sí, te iba a interrumpir, profe dale, Javier, dale. justo para que ahorita, después de la pausa, te voy a proponer que tengamos la posibilidad de conversar con los niños. Claro. ¿Cierto? Entonces vamos a ir a una pausa en estas clases maestras con el profesor Javier Naranjo y al regreso conversamos con los niños y las niñas sobre esto que el profe nos está comentando. Nos vemos en breve. Hasta el 14 de noviembre los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos tienen la posibilidad de participar con su cuento en el concurso de Cuento Antioquia Reimaginada a través de www.cuentoantioquia.com para que se animen a entregar sus relatos y sus historias sobre la región y cómo nos la imaginamos en 18 años. Así que vamos a ver este clip. ¿Qué será de esta casa que todos habitamos? ¿Qué pasará con las montañas, los bosques, los mares, las quebradas y los valles que componen nuestras distintas subregiones? ¿Qué pasará con las costumbres antioqueñas, sus saberes, sus prácticas, sus maneras de ver la vida y el mundo? Reimaginar Antioquia es la posibilidad de avisorar el futuro, reconocernos uno a uno como habitantes del departamento y permitir desde allí que las palabras no solo nos recuerden los años vividos, sino los años que viviremos y de los que sin duda habrá nuevas historias que contar. En Confama creemos en el poder de las palabras y la literatura. Por eso, en alianza con la Agenda 2040 de la Gobernación de Antioquia, lanzamos la tercera edición del concurso de Cuento Antioquia Reimaginada, para que narres en un máximo de 500 palabras el porvenir de nuestros territorios. Ingresa a www.cuentoantioquia.com e inscribe tu cuento hasta el 14 de noviembre. Bienvenidos de nuevo a esta segunda clase maestra del concurso de Cuento Antioquia Reimaginada. Les recuerdo que pueden participar a través de www.cuentoantioquia.com y seguimos aquí con el profesor Javier Naranjo y con estos niños maravillosos que nos acompañan en esta clase maestra. Y le voy a dar la palabra al profesor Javier, que tiene varias preguntas para este público. Javier, adelante. Gracias. Bueno, un segundito antes, un poquito antes de las preguntas que voy a hacerles. Bueno, yo creo que esencialmente será una, vamos a ver cómo nos va. Un poquito antes les recuerdo, los animo mucho a que escriban. ¿Para qué escribir? No para ser un escritor así famoso, eso no tiene mucha importancia, la verdad. Algunos lo hacen por eso. Escribir para uno entenderse, para entender el mundo, para entender a los demás, para verse en la vida de los demás y poder abrazarlos también y abrazarnos y sentir lo que los demás sienten. Se escribe por eso también, para poder encontrarnos. Y vamos otra vez a esto que hacíamos y tengo una pregunta para hacerles y es por el tiempo. Yo llegué aquí, no sé esto ni cómo se llama, me han dicho que es algo cultural de una entidad que se llama Confama. Como vengo de otro planeta no tengo ni idea, pero escuché la palabra tiempo. Yo necesito que dos de ustedes me digan qué es el tiempo. Necesito que me ayuden a entender qué es el tiempo. Alejandro, ¿qué es el tiempo? El tiempo es algo que pasa rápido y nunca se detiene. Algo que pasa rápido y nunca. Creo que alcanzamos a hacer algunos 3 o 4. Bueno, ¿qué es tiempo? El tiempo es algo que pasa volando muy rápido. Pasa volando muy rápido. Por allá hay algunos más. Qué bien que quieran participar, qué bueno. El tiempo es algo que sucedió y no va a volver a suceder. Algo que sucedió y no va a volver a suceder. Voy entendiendo. El extraterrestre va entendiendo un poquito. ¿Qué es? El tiempo como pasa más rápido y no volverá a suceder más y no vuelve a pasar. ¿Y alguien más?
El tiempo es algo que ya pasó, o sea, que ya no se vuelve a ver. Voy entendiendo, ahí voy. El tiempo es algo que pues tenemos mucho tiempo atrás, pero va a venir muchísimo más. Bueno, Pues mi profesor David dice que el tiempo no existe, pero podría decir que es algo como la hora, pero no es la hora. Y es algo que bueno, no se mueve, sino que es, a ver, ¿cómo le explico? Mire, es como un aire. Por ejemplo, cada movimiento que tú tienes tiene un tiempo. bueno, esperen un momento, listo. Chicos, bajen la mano un segundito, participan enseguida en otra que les voy a hacer. Ustedes, atención. Pero es que quiero leer algo que decían estos niños, que como les dije antes, ya son grandes, ya son adultos. Tiempo, a ver si estamos de acuerdo. ¿Qué tal esto? Tiempo es algo que pasa para recordar. Algo que pasa para recordar, ¿sí? Dicen más o menos. Tiempo es poder conversar con Dios. Emilce, de 9 años. Este me parece muy especial. A ver a ustedes qué tal. Dios hizo el tiempo para que pasen los años. ¿Sí o no? ¿Sí? Y tiempo, algo que corre en nosotros, o corre afuera. Corre en nosotros, dicen. Tiempo, este es impresionante, ¿o no? Me pareció cuando lo recogí, me sigue pareciendo. Tiempo, lo que nos divide. Carolina Carder, 10 años, ¿por qué lo que nos divide? ¿Alguien puede contestar eso? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre que ella acaba de mencionar ahí? Tiempo es lo que nos divide. ¿Qué se les ocurre? Bueno, se me ocurre, pero ya se me olvidó. Ah, bueno, no. ¿Qué pensás de eso? Dividir, van pasando los años, se dividen los números. Se dividen los números. Es que aquí hay otra, escuchen, aquí hay algo que dice, tiempos son unos números del 1 al ¿por qué es lo que nos divide? ¿Por qué es lo que nos divide? ¿Quién quiere decir eso? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, pásale el micrófono a ella, por favor. ¿Por qué? Lo que nos divide. ¿Hasta el 100? ¿Hasta el 100? Bueno, esperen un segundo. Ahora voy a hacer otra pregunta. Yo ya entendí un poquitico qué es el tiempo. Ya entendí qué es el tiempo, pero algunos y algunas hablaron ahora de algo que está atrás. Hablaste de algo que estaba atrás y algo que va adelante, ¿cierto? Y entonces preguntemos por un tiempo de esos, por el tiempo que es futuro. Aquí no está futuro, yo no pregunté esa palabra, aquí no están todas las palabras, esta es una especie de diccionario. ¿Qué es futuro? Y por ejemplo, los que no participaron ahora, que puedan participar. ¿Qué es futuro? Futuro es el tiempo que le sigue al presente. Bueno, voy viendo qué es eso. ¿Qué es futuro? Futuro es algo que no va a pasar ahora, sino dentro de un tiempo. Dentro de un tiempo. No sé explicarme. Es difícil, pero ustedes saben muchas cosas. ¿Qué es futuro? El futuro para mí es como lo que no ha pasado, pero que va a pasar después. Lo que no ha pasado y va a pasar después. ¿Qué es futuro? El futuro es lo que viene y es impredecible. Mira atrás él también quiere decir algo, ellos dos. ¿Qué es futuro? Futuro es algo que no va a pasar hoy, sino como mañana o entre otros días. El futuro es algo que va a pasar y que no ha pasado. Bueno. ¿Ya? Listo. Chicos, bueno, mil gracias. Voy a terminar ya. Terminamos
y agradeciéndoles mucho a ustedes este rato que estuvimos juntos, a quienes nos ven, nos escuchan también, y al grupo, al equipo técnico que nos acompañó, a Confama igualmente. Voy a terminar con una pregunta. Solo hay una palabra aquí que es juego. Ya no pueden participar. En este segundito ya estamos cerrando, chicos. Pero juego, y dice Ricardo Mejía, escribió, juego es estar contento y amando. Ojalá sigamos contentos y amando, escribiendo, leyendo. Escribir y leer es una compañía impresionante. Es una compañía, cuando a veces uno se siente muy solo, a todos nos pasa, la lectura y la escritura son la mejor compañía también. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda clase maestra del concurso de cuento Antioquia Reimaginada. Gracias a estos niños que nos acompañaron desde aquí, desde el teatro del Centro Cultural Confama de Aranjuez, a Confama, a Teleantioquia, a la Agenda 2040 de la Gobernación, que proporciona también esos espacios, esas posibilidades. Recuerden que hasta el 14 de noviembre tenemos la posibilidad de participar y nos veremos en otra oportunidad. Unidos. Gobernación de Antioquia.